Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia en 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no estéis tristes como los otros que no tienen esperanza. Le está diciendo en pocas palabras, en la traducción mía: ya no tengan pavor, ya no tengan miedo, ya no estén preocupados. ¿Por qué tienen miedo al morir? ¿Por qué tienen miedo a perder la vida? Dejen todo su contexto y tradición de su país, de sus creencias, de sus filosofías. Es tiempo de que comiencen a tomar la fe y la credibilidad a la palabra de Dios, porque aquellos ciertamente mueren, y mueren para un juicio eterno, condenatorio. Pero ustedes mueren, pero mueren para recibir vida y vida en abundancia. Son dos cosas muy distintas. Recuerdo uno de los profetas que llegó a decirle a uno de los reyes, y le tocó, y le dijo: así dice Jehová, arregla tu casa porque morirás, y de cierto os digo que morirás irremediablemente. Y yo me puse a pensar y dije: perdón, ¿usted está realmente programado para la muerte? Nadie está programado para eso. Nos programamos en el estudio, nos programamos en el negocio, nos programamos porque en realidad tenemos la vida. Entonces, por cuanto tenemos la vida, queremos agotar el máximo campo de la posibilidad de la misma. No pensamos en eso. Pero siendo un poco más claros y definidos en este tema, si usted muere hoy, ¿qué pasa? Si usted muere, Dios no quiera, sale y muere usted. O yo muero. Primero, ¿cómo están mis cosas aquí abajo? ¿Por qué Dios le dijo: arregla tu casa? Pues si no es cuestión nada más de morirte y ya. Hasta para morirse hay que tener responsabilidad. Hasta para morirse hay que ser proactivos. Usted tiene su testamento en asuntos legales. Usted se ha puesto a pensar que la vida usted no la tiene eterna, y que en algún momento, aunque se mire joven, fuerte, esbelto, con muchos proyectos, si Dios dice mañana: hasta aquí llegaste, pues hasta aquí llegaste, y se quedó a media la obra, se quedó la construcción a medias, se quedó todo a medias. ¿Se ha puesto a pensar usted realmente qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Cuánto tiempo de calidad tienes de vida? No estoy diciendo cuántos años tienes de vida, sino de calidad de vida. Yo no quiero estar viviendo amargado, frustrado, enfermo, dañado. ¿Realmente usted tiene programado? ¿Tiene los planes? Me refiero en el sentido de responsabilidad al impacto que va a causar a sus amados. Pues déjenme explico algo. Tesalonicenses era una ciudad que estaba fortificada por todo, estaba empapada, estaba adiestrada, tenía todos los conocimientos de aquella época, de las filosofías. Era una ciudad en la cual abundaba el intelecto del primer siglo. Era una ciudad en donde se hablaba mucho del principio del ser, del estar,
del primero pienso y después existo. Eran muchos filósofos los que habían ahí. Y fíjese que el tema de la muerte muchas veces no se toca. Incluso en nuestros países latinoamericanos, poniendo en primer lugar a México, hemos hecho como un juego con ella. Lo hemos manejado como de chiste, de risa, nos burlamos de la muerte, pero por miedo, por temor, como para acercarnos a ella. Pero los países occidentales respetan mucho ese término, no se burlan de la muerte. Cuando hay un deceso, lo toman con mucha profundidad. Si me muero, ¿a dónde se va esa energía? Dicen los filósofos. Si me muero, ¿en dónde queda tu espíritu? Si te mueres, ¿a dónde se va tu alma? Si pierdes la vida hoy, ¿quién te garantiza que estarás con el Señor? ¿Quién? Entonces era un tema en donde a aquellos hermanos de Tesalónica se les había metido tanto en la cabeza, tanto en el corazón, que cuando ahora viene el apóstol Pablo y les comienza a doctrinar de que en Cristo Jesús hay vida, como que no lo entendieron. Y entonces empezó a haber un deceso, empezó a morir un joven, empezó a morir una hermana de la iglesia, y comenzaron todos a contagiarse porque es un espíritu de muerte. Te quiere confrontar, te quiere dejar ver que no tienes opción. Pensar en la muerte es aflicción para las personas porque no saben a dónde van a ir. Y un patrón sociológico en nuestra comunidad es tenerle miedo a lo desconocido. Y por cuanto le tengo miedo a lo desconocido, entonces no toco ese tema, me alejo. Tenían miedo. Es que nuestras tradiciones dicen que cuando el muerto salga, si le prendemos velas, si hacemos esto, si antes de morir le echamos los santos óleos. Tenemos miedo. Y llega el apóstol y dijo: no quiero que sean ignorantes, pobres y sin esperanza. Están los que mueren sin haber aceptado a Jesucristo. Pero ustedes ya tienen el fundamento y la fe en Cristo Jesús, que dice su escritura: aunque estés muerto en Él, pues en Él resucitarás. Pero hay que explicarlo con otros términos. Imagínense todo lo que tenían ellos. Todas las filosofías. Te voy a hablar, por decir, de los hermanos Grimm. Estos hermanos Grimm fueron de Alemania. Ellos se destacaron por la cuestión y el asunto de relatos y escritos para niños. Posteriormente, en toda la etimología de las palabras alemanas, sacaron una enciclopedia y constantemente hablaban de la muerte diciendo: la muerte es una ente que ahí está, no sabemos, no podemos tocarla, no podemos conocerla, es intangible, pero sabemos que ahí está. No podían negar las cosas espirituales, pero sin embargo no querían creerlas, pero tampoco podían negarlas. ¿Y qué más podríamos hablar de Fernando Sábata? Un escritor español que hablaba acerca de la existencia, del profundizarse entre la vida y la materia, en que un ser humano al venir a tomar forma y parte y vida, empieza a nacer para prepararse a morir. Humberto Eco, un escritor tan tremendo que a la luz de la Biblia, él dice: la muerte existe, la muerte está allí. Y lo único que nos queda es respirar, en una de sus notas de Humberto Eco, y decir: lo único que nos queda es respirar, vivir la vida, olvidarnos de todo esto, disfrutar los placeres de la vida. Miren qué filosofía, cuando Dios dice todo lo contrario. Me llaman mucho unas notas que leí de Gabriel Marcel, no sé si lo han leído, pero la escritura nos muestra y nos dice: él fue francés judío. Y sabe, fue un máximo exponente, él, en todo lo que es la existencia. Era un judío, nacido él en Francia, sus padres eran judíos, y él empezó a